6 de la mañana, 50 minutos. Es un gusto saludarlo, señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa. Hasta ayer fue general de la Fuerza Aérea Colombiana, mayor general. ¿Cómo le digo, general o ministro? Por ahora, Pedro Sánchez. Aún no me he posicionado de ministro, pero desde las 12 de la noche ya no soy general activo de la República de Colombia. Ese vestido de civil, lo que se llamaba antes, a usted le tocó el Everfit, ¿no se lo había puesto en cuánto tiempo? Como civil, hace 35 años. Pero en mi trabajo, hace pocos días, porque él era el jefe de protección presidencial y significaba muchas veces estar ¿Usted estaba así. ejerciendo como jefe de seguridad del presidente de civil? Sí. O sea, iba a trabajar de civil, no Sí. se ponía el uniforme de la Fuerza Aérea. Sí, igual con los audífonos, con la pistola, porque era un hombre de protección. Eso fue lo que me ordenaron que tenía que cumplir. Y lo cumplí junto a policías, 1000 hombres y mujeres que conforman esa institución que protege una institución fundamental que es la presidencia de la República. Pero también hay gente de las fuerzas militares, de la UNP y del DNI. Y mi trabajo era así, de civil. Ministro, ¿en qué momento su relación con el presidente Petro hizo clic? ¿Usted cuándo lo conoció a él? Yo lo conocí fue... Si hablamos de personalmente de tener un diálogo, Sí, sí. fue ahorita que me nombraron jefe de protección presidencial. Cuando usted dirigió la Operación Esperanza, el rescate de los niños, que fue cuando el país lo conoció, en ese momento usted no conocía al presidente Petro, no era una persona cercana al presidente, pues. No, o sea, la relación que tuve con el señor presidente en ese momento fue de un soldado que está en una formación y recibe una medalla y el agradecimiento de un pueblo colombiano por dicha operación, pero nada de ello. Sin embargo, cuando asumí como comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, en septiembre del 2022 hubo una reunión con la cúpula militar para hablar temas de seguridad nacional. Y en ese momento, como comandante del SECOES, pues expresé algunos puntos relacionados con las operaciones especiales. Pero ¿Y estaba ahí el presidente? Sí, con el señor presidente de la República. Pero nada más. Y el diálogo, o poder hablar con él fue ya estando como jefe de protección presidencial. ¿Y por qué termina usted de jefe de seguridad de protección del presidente? Básicamente... Que fue hace poco, eso fue sí, el coronel Feria. A finales del año pasado. Sí, no, fue prácticamente a comienzos de este año. Que la diferencia no es mucha, son días. Pero básicamente es porque el presidente de la República quería que hubiera toda la fuerza pública en la protección presidencial y que no hubiera solamente policía. Entonces pensó en colocar un militar allá, que en otra época se hacía. Y me colocó, el mensaje fue claro y la primera reunión que hice con todos les dije, aquí no somos políticos. La protección presidencial no tiene ningún color político. No acepto nada de eso. Es totalmente neutral. Porque si nos colocamos un color, fracturamos y debilitamos el rol que cumplimos y sobre todo a quien protegemos. ¿Y por qué, si esto fue creo recordar, hace 6, 7 semanas, hace muy poco tiempo, Sí. el anuncio de que usted iba para la Casa de Nariño a ser el jefe de seguridad, ¿en qué momento el presidente le dice, yo quiero que usted sea ministro de Defensa? Hace pocos días el señor presidente me preguntó sobre la situación de seguridad del país y las fuerzas militares y la Policía Nacional. Le hice unas apreciaciones. Después de ellas me dijo, no tiene que decirme ahora, piénselo muy bien, pero me gustaría que fuera el ministro de Defensa. Pues para mí fue una sorpresa enorme, quedé atónito. Hace más de 34 años, si no me falla la memoria, no hay un ministro de Defensa que haya tenido una trayectoria militar. Entiendo la tradición civilista y pues para mí fue una sorpresa. Y le dije, básicamente como dos cosas me generaron impacto también. ¿Qué fueron cuáles? Una era la cúpula militar,
dije, señor presidente, hay una cúpula militar, son más antiguos que yo. Me enseñaron, me forjaron, también saben de mi desempeño, pero son más antiguos que yo. Y me dijo, yo quiero que ellos continúen manejando la estrategia militar y la seguridad ciudadana con la Policía Nacional, pero quiero que usted maneje la política de defensa. Entonces le dije también, pero eso tiene un impacto en las mismas tradiciones. Yo tendría que retirarme, tendría que estar de civil. ¿Usted inmediatamente entendió que el único camino era salir, dejar de ser un general de la Fuerza Aérea? Sí, primero pues el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y le está pidiendo a uno de sus subordinados, que en ese caso era un general de la República activo, yo, ese papel, esa responsabilidad tan grande. Y ya sabía que tenía que mi vida militar dejarla a un lado. ¿Y usted lo dudó en algún momento, general Sánchez? Lo reflexioné, lo analicé. El presidente Petro le dijo piénselo y usted se demoró pensándolo ¿cuánto tiempo? Fueron un poquito más de 2 días, también por la oportunidad de volver a hablar con el señor presidente al respecto. Y también pues le dije, señor presidente, esto lo debemos hablar con la cúpula. Lo debe hablar el señor presidente con la cúpula. Y lo hizo así, habló con la cúpula y posterior a ello pues se dieron ya unas reuniones internas con nuestra cúpula militar, en la cual se revisó los diferentes escenarios, pero una convicción absoluta de mantenernos cohesionados, que ayer me lo decía el señor almirante y los señores comandantes de fuerza. El almirante es el almirante Cubides, que sí, es el comandante de las fuerzas militares. Así es. Y decíamos, y él mismo me decía, debemos mantenernos muy fuertes y muy cohesionados, porque está un bien superior por encima de cualquier ego que tenga algún militar o alguna persona. ¿Usted entiende, general Sánchez? Creo que sí, por lo que me está diciendo, que esto es una demostración, por otro lado, de una gran institucionalidad que hay en Colombia. Enorme. En algún momento hablaba con el señor ministro Velázquez, quien respaldó enormemente por lo menos el SECOES. Nunca percibía que no hiciéramos operaciones, todo lo contrario. Pero en esos ambientes hablábamos de que llegó un gobierno que tenía desconfianza y de alguna manera desconocimiento de la fuerza pública. Pero ya estando y conociéndonos, cambia totalmente esa percepción y encuentra unas personas que son totalmente institucionales. Ministro, sobre eso quiero preguntarle con sinceridad, y usted sabe perfectamente no solo lo que está en riesgo, sino lo que se ha dicho. ¿Hay alguien de los mayores que hoy, usted tiene el rango recién ascendido de mayor general, ¿verdad? Sí, así es. Antes, hasta diciembre, usted era brigadier general. Correcto. Pero hay por encima de usted muchos generales full. Sí, pues la cúpula. La cúpula militar, claro. Sí, porque los otros son mayores generales. ¿Alguien de la cúpula le dijo, general Sánchez, lo lamento mucho, yo me voy? No. Por el tema piramidal, porque usted le va a dar órdenes a personas que están por encima de usted en rangos militares? Se miraba la opción que si yo continuaba de activo, podría generar eso. Porque si bien es cierto, el Ministerio de Defensa, el cargo del Ministro de Defensa es un cargo de libre nombramiento y remoción, hace parte de la función pública, no está en la jerarquía militar, o sea, no está en el plan de carrera de los militares, no aparece ahí. No está en la línea de mando militar. Sí. Pero está en la línea de mando civil. Correcto. Entonces genera, digamos, de alguna manera un choque, es claro. Entonces, si bien es cierto, la autoridad se ejerce o en función de su grado o de su cargo, pues es difícil desligar el grado del cargo. Entonces, claro, eso generaba ese impacto. Pero si yo abandonaba mi carrera, si dejaba al lado mis proyecciones personales y más bien anteponía lo institucional, el servicio a la patria, que es retirarme, pues no generaba ese impacto.
y decidí subordinar cualquier interés personal a algo institucional que requería el señor presidente, y que también es un mensaje importante para la fuerza pública. Hablábamos con la cúpula es un respaldo a la institucionalidad, a los soldados, es un respaldo a aquellos que servimos, que conocemos 35 años, porque para aprender a nadar no es solamente leyendo, hay que meterse al agua. Y hay una total cohesión, total respaldo. ¿Es cierta, ministro, la cifra de que hay 29 generales por encima de usted? Sí, lo habían, porque lo había, sí, claro, de acuerdo. Ya usted está civil, ya, sí, ya no tiene a nadie por encima. Total, lo habían en su momento, claro que sí. Sí. ¿Alguien de esos 29 le dijo, yo me voy en caso de que usted sea ministro de Defensa como general? No, porque hubo una desinformación ahí, un tema de ese lapsus ahí, que si iba a ser activo, etcétera, no sé qué, pero no, todo lo contrario. Varios de ellos me han escrito, muchos de ellos me han escrito a felicitarme y que cuentan, o que cuento absolutamente con ellos. Sí, déjeme hacerle una pregunta personal, general Sánchez. Usted recibía órdenes de 29 generales de Colombia, ¿cierto? No, yo no recibía órdenes de 29 generales de Colombia. Yo recibía órdenes directamente del presidente de la República, siendo el jefe de protección presidencial. Ah, bueno, no, sí, claro, pero eso fue hace 6 semanas. ¿Y antes de eso? ¿Solamente los de la FAC? No, tampoco. Recibía órdenes del subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de mi general Correa, de mi general López y del señor almirante, porque era una organización conjunta de las fuerzas militares. No recibía órdenes del comandante de la FAC, no recibía órdenes del comandante del ejército, y todo lo contrario, ahí también se requería una actividad permanente con ellos. O sea, lo que quiero decir es, ese cuento que ha circulado en las últimas 48 horas, desde que se conoció su nombramiento, de que usted ahora va a darle órdenes a quienes le daban órdenes hasta antier, ¿no es cierto? No es cierto, o sea, no conocen la estructura militar, para nada. Hablan, creen que son conocedores, pero no la conocen. Una cosa es la orden que se da en función de autoridad, que la autoridad se da es por el grado o por el cargo. Vale. Entonces no es porque un general, por ejemplo, de la segunda división allá en Bucaramanga, en los Santanderes, sea menos antiguo que el general que es comandante de la tercera división. Voy a hacer algo hipotético, que es allá en el Valle del Cauca. Sí. Entonces el del Valle del Cauca le da órdenes al de Santander. ¿Y no? Pues no, para eso hay una organización militar, una estructura militar. Pero sí hay un tema que se llama de la antigüedad, que es de cortesía, de respeto. Ya cuando nos van a sentar, pues colocan al más antiguo, que puede ser por días o por años, en un lado. Al final de la mesa. Sí, exacto, pero no tiene nada que ver. Y el hecho de haber pasado del final de la mesa a la cabeza de la mesa sin escalas. Es que yo no hice eso. Yo no soy general de 4 soles. Yo soy civil en este momento. O sea, y si hay algo que debe caracterizar, y muchos lo han escrito, es que los militares debemos ser supremamente profesionales. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Siendo del SECOES, tuve que interactuar con generales más antiguos que yo y no hubo ningún problema. ¿Usted va a trabajar con la misma cúpula militar, general? Sí, claro. ¿No hay cambios? ¿No se anticipan cambios? Para nada. Es más, la próxima semana tengo reunión con ellos para conocer todos los esquemas, ya temas puntuales, información puntual de cómo va la estrategia, porque yo estaba a un lado en la jefatura de protección presidencial, pero para tomar buenas decisiones hay que tener buena información, y esa información la voy a recibir de parte de ellos. Sí. General, ¿encuentra usted el orden público muy, muy deteriorado? Pues eso lo sabe usted mejor que los colombianos. ¿Cómo van a cambiar esto para que las cosas mejoren? Porque pues no han mejorado. Gracias, Felipe. Buenos días. Buenos días, general.
Indudablemente, para solucionar un problema hay que reconocer el problema y hay que hacerlo con los hechos supremamente crudos. Y estamos en una situación muy delicada. Estamos, podría decir que, un paciente en cuidados intensivos. Vemos la situación del Catatumbo, por poner un ejemplo, 50.000 personas desplazadas, un sinnúmero de muertos. Eso es absurdo, una bomba que estalló y que requiere una atención del mismo nivel de la gravedad de la enfermedad que tiene. Y eso requiere una acción contundente de parte no solamente del Ministerio de Defensa, sino de todo el Estado colombiano. Nosotros lo llamamos que, en términos de estrategia, en algunos sectores lo llamamos el poder blando y el poder duro. La zanahoria y el garrote. La bondad del Estado, de toda esa institucionalidad para que cambien esas economías ilícitas, que transiten a la legalidad, donde hay una cultura de la legalidad también, que es el caldo de cultivos que permite aflorar esos cáncer, esa amenaza tan grande. Pero por otro lado, el garrote. Es la acción contundente de las fuerzas militares y la Policía Nacional para aquellos que pretenden atentar contra la vida, no lo hagan. Y requiere un control territorial enorme, volverlo a recuperar. O sea, se convierte de alguna manera en un centro de gravedad supremamente importante. Pero hablar es necesario mostrarlo con hechos. Y es un problema estructural que no se va a solucionar en días. Pero vamos a trabajar con todo el empeño por lograrlo. Y vamos a recuperar las zonas más críticas. Y para ello es necesario comenzar por un principio básico, que es priorizar y focalizar. Determinar dónde es que está realmente lo más grave, que ya lo conocemos muy bien. Catatumbo, Chocó, Cauca, Arauca está a puertas de también ocurrir algo delicado. El sur de Bolívar es supremamente delicado y debemos en unas zonas contener, pero en otras zonas totalmente reducir, porque los recursos no es que sean totalmente suficientes. También tenemos un problema para enfrentar ese fenómeno, porque no se cuentan con las capacidades suficientes. La FAC, por ejemplo, anunció que tenía solamente presupuesto hasta el 30 de junio. Ya le voy a preguntar del tema económico. Ya le voy a preguntar del tema económico. Solo quería agregarle ahí a Felipe, si me permiten, por favor. Claro. Que digamos, el problema es estructural y es de todos los colombianos. Aquí el problema no es entre campesinos y entre el Estado y los ilegales, entre lo legal y lo ilegal. Y hay 4 factores muy, muy relevantes que afectan la seguridad nacional: narcotráfico, contrabando, minería, y uno que toca todas las esferas, que es la corrupción. Más o menos se pierden más de 50 billones al año en corrupción. Y ahorita en la conmoción interior estamos buscando 1.7 billones para tener las capacidades para recuperar ese paciente que necesitamos que se haga. Entonces eso significa un compromiso de toda la sociedad, un compromiso absolutamente de todos nosotros. Gracias, Néstor. Sí. General, ¿cómo conciliar lo que usted nos está diciendo del cuidado de un paciente, pues un paciente en cuidados intensivos, la falta de dotación, de equipos que están cortos, etcétera, y las operaciones que podrían hacer con la paz total? Es que la impresión que uno tiene es que hay un choque entre lo que ustedes quieren hacer y lo que los dejan hacer. A veces todos coincidimos con el que queremos la paz total. ¿Quién no quiere la paz? El problema es el cómo. Entonces, ¿cómo hacer esa conciliación? En este momento, prácticamente hay el cese de operaciones ofensivas contra las disidencias de Calarcá. Contra el Clan del Golfo podemos actuar. Contra el ELN podemos actuar. Claro que se pueden adelantar negociaciones. Y podemos actuar contra fenómenos criminales. La clave para ello es enfocar, hacer una especie de Pareto en el 20% de lo que tenemos nosotros, pero que puede producir el 80% de los resultados. Y esa es la inteligencia. Hay que fortalecerla enormemente. Porque si vamos a curar a un paciente, tenemos que hacer un diagnóstico enorme. Y la inteligencia requiere reforzarla, pero también no solamente reforzarla con capacidades humanas y tecnológicas, sino con otra, que es motivar la desmovilización y la
en recibir información, y es el pago de recompensas. También depurar al interior de la fuerza, porque no podemos pagarle con los impuestos de colombiano a un criminal que esté dentro de la fuerza. No podemos, eso es irresponsable. ¿Pero está pasando hoy en día? Sí, aunque las fuerzas militares y la Policía Nacional son las instituciones con más índice de favorabilidad, no ahorita, sino que lo han tenido prácticamente en la historia, debemos reconocer que al interior también hay un 0.2% o menos de personas que hacen daño. Y ese 0.2% o menos genera un impacto enorme en la seguridad. También no solamente en la seguridad de los que protegemos, sino de nosotros mismos, porque nos pueden asesinar los soldados y policías. Se pueden desviar los recursos donde no es. Entonces, claro que hay que combatirla ahí. Solamente debemos estar totalmente convencidos que el comportamiento ético superior para emplear quienes son los únicos que pueden tener la fuerza legítima del Estado y el monopolio de las armas, que sea totalmente íntegro, que somos nosotros. General Sánchez, ¿por qué el paciente está en cuidados intensivos? El paciente es la seguridad de este país, ¿cierto? Sí. Y usted me dice, tenemos que recuperar. ¿Por qué se perdió la seguridad? ¿Estamos de acuerdo en que hay un deterioro notable de los indicadores más importantes de seguridad en Colombia? Sí, si uno mira los números, sería absurdo no reconocer que tenemos un problema delicado de seguridad, que tal vez no lo sintamos por acá en la 93, etcétera, pero que allá lo están sintiendo, por ejemplo, en el Catatumbo, 50.000 personas desplazadas. Claro que es una... Y Chocó, y el suroccidente, y Antioquia, y el sur de Bolívar. Todos ellos. Y la preocupación del señor presidente es recuperar eso. ¿Y por qué? ¿Pero por qué el paciente llegó a cuidados intensivos? Hay diversos... Usted es el médico, digo, cuando usted le llega a un paciente en cuidados intensivos, el médico dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Cuál es su diagnóstico? Hay factores y actores al respecto, pero podría decir que uno puede ser esa mano bondadosa de nuestro gobierno nacional que dijo, con esta ley de la paz total vamos a lograr que estos grupos armados ilegales, que son carteles del narcotráfico, se reincorporen a la sociedad de manera legal como lo permite la democracia y la Constitución y la ley. Unos grupos que hablan que la revolución, si hablamos de revolución, la revolución con las armas ocurrió hace más de 200 años. Somos un ejército de alguna manera de descendencia de revolucionarios. Eso ya hay que echarle tierra a eso. Si quieren hacer revolución, para eso permite la democracia hacerla en otros escenarios. Pero se pegan de ello. Y en modelos que han fracasado a nivel global. Entonces, mientras el gobierno ponía esa mano bondadosa a esos criminales para que se reincorporaran acá y dejaran de matar, por debajo le estaban jugando mal al país. No al presidente de la República, al pueblo colombiano, a los campesinos allá del Catatumbo. Se armaron, se fortalecieron y causó esta bomba. Y por otro lado, la fuerza pública pues no pudo desarrollar operaciones ofensivas contra esos grupos, pero podía afectar factores de criminalidad, pero era muy complejo. Eso generó de alguna manera que el ritmo operacional se redujera de manera importante. Y cuando explota eso, por un lado crecieron los grupos armados criminales y por otro lado la fuerza pública no tuvo ese desarrollo de capacidades que pudiera contenerlo inmediatamente. La llegada de usted como médico para atender a este paciente significa que hay un reconocimiento, que hay un cambio de política alrededor del manejo del orden público general. Sí, más bien de fortalecer. Algunos hablan que no hay estrategia. Pues con todo gusto en algún momento se la mostraremos cuál es la estrategia y que viene atrás, que por lo menos si hablamos del plan Ayacucho Plus, hay 4 pilares y el primero de ellos es la protección civil y se desprenden unos objetivos intermedios, unos recursos, etcétera. Pero si no tenemos los recursos, pues es difícil alcanzar la estrategia. Pero sí hay que hacer un ajuste en ella. Hay un ajuste en ella. Y uno de ellos es fortalecer la inteligencia, la contrainteligencia y fortalecer esa capacidad de la mano blanda, pero también de la el tema económico que usted sugirió en algún momento, la falta de plata, la falta de recursos, ¿es una de las motivaciones? ¿Le han reducido el presupuesto
al ejército o a las Fuerzas Armadas en Colombia. Total. Y casi siempre se mira eso en términos de, el año pasado teníamos 100 pesos, hoy nos dan 100, pero no fue así, dieron menos. Pero olvidan a veces la inflación. Entonces el poder adquisitivo se pierde también. Y con las guerras, los contextos externos, muchos elementos de guerra, se incrementa el precio. Y es más complejo si no se tiene eso, pero es desarrollar una especie de círculo virtuoso. Si usted invierte en seguridad para proteger la vida, pues también genera un ambiente para que haya la inversión en el progreso. Uno no va a montar una tienda de perros calientes donde roban y matan. Nadie le va a llegar a comprar ahí. Que esa es una de las reflexiones, señor ministro, porque su antecesor paradójicamente renuncia a casi $1 billón del presupuesto y tenemos casi que mensual un avión que se cae, un accidente aéreo, en la fuerza a la que usted pertenece, en el arma, en la FAC, la falta de combustible a la que usted hace referencia. Yo quisiera preguntarle, general Sánchez, si en la conversación, cuando el presidente Petro le hace el ofrecimiento y le pregunta a usted cómo ve el orden público, ¿usted le cuenta o hace un diagnóstico alrededor de los aliados de Estados Unidos y de Israel que han sido aliados estratégicos en el tema de seguridad, en el tema de brindar herramientas económicas incluso para Colombia, para la defensa nacional? Gracias. No hemos abordado a profundidad ese tema, pero es necesario mantener una seguridad cooperativa. O sea, el problema que tenemos no es solamente de Colombia, sino de otros países. Y es necesario mantener ese relacionamiento con ellos. Ese tema muy seguramente en algún momento lo abordaremos, pero es estratégico mantener ese relacionamiento. Que algunas decisiones se toman incluso en temas de defensa no por temas económicos, sino por temas geopolíticos. Y es algo que estamos revisando, porque también la geopolítica a nivel global está cambiando. Pero él conoce y le puede expresar esa limitación de las capacidades que tenemos. Él es consciente de ello y por ello está en todo este proceso de por lo menos recuperar con la conmoción interior un presupuesto importante para tener esa capacidad. Sí, ministro, ¿qué responder a quienes dicen que este ministerio, el que usted acaba de recibir, es una especie de dulce envenenado? Porque de todas maneras el presidente de la República sigue siendo el jefe supremo de las fuerzas militares. ¿Qué responde usted a eso? No creo que sea un dulce envenenado asumir un cargo para proteger la vida de los colombianos. Le dije al señor presidente en su oportunidad que me permitiera ser yo. Le dije, yo no soy petrista, yo no soy de ningún partido y por lo menos lo voy a mantener así. La seguridad, la defensa nacional no tiene color político, es un sentido patriótico. Entonces no es aquí ningún dulce. ¿Usted le dijo al presidente, yo no soy petrista? En su momento no, se le dije, no pertenezco a ningún partido, pero lo digo aquí abiertamente. Y él lo sabe. Acuérdese que a los militares se les tiene prohibido hablar de política, participar en política y tal vez de pronto hasta pensar en política. No, claro, pero es que él ya no es militar. Sí. No, y él lo sabe, porque es que si politizamos la defensa nacional ponemos en riesgo la vida. Yo no soy de ningún bando, yo soy colombiano dispuesto a servir. La pregunta que le hace Camila es porque me parece que manoseando un poquito la figura del ministro de Defensa han aparecido una cantidad de políticos a decir esa frase, ¿no? Sí. Que es un dulce envenenado al final porque sigue siendo siendo el presidente de la República el que da la orden a la tropa, a esos hombres que usted muy bien conoció cómo funcionan adentro, ministro. Bueno, y si hubiera otra persona, entonces ya el presidente de la República no es el comandante. El comandante de las fuerzas, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de Colombia. Yo no estoy recibiendo ningún dulce envenenado, porque pareciera que envenenados también estuvieran los soldados y policías, y a ellos se les debe respeto. Ojalá saludar a alguno de ellos, a la mamá de un soldado y de un policía que murió defendiendo a los colombianos diciendo que están envenenados. O sea, yo no lo veo para nada. Ministro, usted en esta entrevista habla de garrote, de poder duro, y usted es un general de la Fuerza Aérea. Sí. ¿Retomará los bombardeos contra los grupos armados ilegales? Los bombardeos no se han suspendido, no se han prohibido, se han restringido. Muchos no conocen lo que se ha hecho, pero en este gobierno se han hecho varios bombardeos.
La mayoría de ellos, o casi en su totalidad, fue cuando estuve comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Simplemente es una restricción que dice el señor presidente de la República, que no hayan combatientes menores de edad en dichos campamentos. Pero se van a usted incrementar. habló de ese tema que es tan sensible para el presidente Petro. ¿Lo habló con él? Sí, señor, le comenté mi posición, que es una capacidad legal, es una capacidad estratégica, pero que también entiendo las restricciones del conductor político, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero que está totalmente disponible. Que es doloroso, claro que es, que la Constitución o la Corte Constitucional ha dicho que en un conflicto armado, bombardear, emboscar o dar de baja es totalmente legal, lo ha dicho, pero que entiendo ese sentido de que hay otros métodos y el bombardeo es de las últimas opciones que uno tiene. O sea, cuando uno ve los bombardeos, en ese proceso es la última opción en el proceso militar de toma de decisiones que se hace en términos de estrategia militar. Pero se van a incrementar, ministro. Se van a hacer según sea conducente hacerlo. O sea, creo que podemos encontrar otros métodos. O sea, no puedo decir incrementemos, sí. No, eso depende del contexto, sí, que y se le den las entiendo cosas. que lo que usted está diciendo es la decisión es política y será Sí, del presidente, la de los bombardeos. Y también hay que tener en cuenta el contexto, o sea, los grupos criminales se han un poco más urbanizado. Entonces ya uno los encuentra cerca a una casa, los encuentra de civil, muy pocos están encampamentados. La misión de nosotros es básicamente extirpar ese cáncer ahí de la población. Y bueno, si se dan las condiciones ya cuando estén en un lugar donde no produzcamos el daño colateral, que quiero aclarar acá, en los bombardeos que hemos tenido, en los bombardeos que ha habido, no se ha afectado bienes ni personas protegidas por el VIH. No hablo de los que hemos hecho durante este gobierno, sino de los anteriores también. Sí. General, ¿no teme usted por allá en el fondo de su corazón que una carrera exitosa de 35 años se le pueda enredar de aquí en adelante precisamente con el tema de orden público y precisamente siendo comandante en jefe el presidente Petro? Yo soy consciente del costo que puede tener estar acá en este cargo. Cargo muy visible, en un tema, en un sector muy sensible, muy complejo, muy atacado por varios sectores, pero sé que tengo las condiciones para soportar ese ataque externo, pero mantener el enfoque en solucionar el problema. Aquí yo no vine a una aspiración de otro nivel. Mi aspiración es hacer las cosas como ministro de Defensa todos los días bien. No más, proteger vidas. Y para proteger vidas, la biodiversidad, el agua, la independencia, el orden constitucional, la soberanía, la integridad territorial, como dice la Constitución Política de Colombia, eso no tiene color político y es un sentido netamente patriótico. Ministro, ¿usted qué estudió, qué profesión tiene? Mi profesión es profesión de las armas, pero... No, fuera de militar, pero usted estudió una carrera, quiero decir. Sí, soy administrador de empresas de la Escuela de Administración de Negocios. ¿Y qué tanto se va a meter en el tema administrativo en el ministerio? Total, pero para eso hay un equipo de trabajo, al igual que en un equipo de fútbol. No todos podemos ser delanteros, pero habrán unos entrenadores, etcétera. Lo mismo. En algún momento cuando estaba en el SECODES les decía a los comandos, ¿por qué fallaron en esto? Y en algún momento yo ya pasé yo también presté de centinela, yo también tuve esos grados. Y me decían, uy, mi general, pero si usted estuviera acá, se daría cuenta que es difícil. Le dije, yo sé que es difícil, pero es que el que está pateando el balón es usted. El que patea el penal no es el director técnico. Usted tiene que poderlo hacer con toda la capacidad, pero alrededor de eso hay unas capacidades. Entonces, claro que me voy a meter en eso y tomaré decisiones en ello. Y para eso los viceministros me mostrarán la información respectiva y tomaré las decisiones a que haya lugar en... ¿Cuándo tiene previsto posesionarse, ministro?
Yo creo que en pocos días, tal vez la próxima semana. ¿Y qué estamos esperando? Bueno, ese es un punto que, por ejemplo, generó mucho debate, que hablábamos también con la cúpula militar, que uno en el momento que ocurre la novedad fiscal, o sea, el día de ayer que ya pasé al retiro, ocurre unos meses de alta. 3 meses. 3 meses. Esos 3 meses de alta es para que se haga un trámite prestacional, se termine el requisito para que le comiencen a pagar a uno ya como retirado. Durante esos 3 meses, el Estado colombiano, aquellos que están dispuestos a ofrendar la vida y que ya pasan a la vida civil, pues para que no queden volando, le dan esos 3 meses con un salario. Entonces, esos 3 meses se van a reducir en pocos días, o sea, va a ser un trámite muy rápido, ya perderé, digamos, ese beneficio económico, que igual ya hice a mi lado la carrera militar, pero en esos pocos días ya puedo recibir legalmente como ministro de Defensa Nacional. Y ese trámite administrativo quedó superado. ¿Cómo? Usted deja de pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana, deja de recibir el sueldo como oficial y pasa a recibir el sueldo de ministro. Sí, ocurrió que pedí la baja, me la autorizaron, Sí. Inicia ese trámite de prestaciones sociales, pero se va a hacer no en 3 meses, Sino en 8 días. en 8 días. Y en ese momento ya puedo recibir como ministro de Defensa. ¿Y usted va a recibir sueldo de pensionado como general o sueldo de ministro de Defensa? Porque puede elegir, tengo entendido, ¿no? No, ambas. En este caso ambas porque ya es un derecho adquirido. Ok, la pensión. Sí, correcto. Ya digamos estoy pensionado, digamos retirado. Y como ministro de Defensa, lo que no podía recibir era que en esos Activo. 3 meses no activo, sino en esos 3 meses de alta, el Estado le paga para que no quede sin un peso mientras le generan Ok. el sueldo de retiro. Entonces, me van a reducir ese tiempo para poder... Vale. tener Dicho la eso, posibilidad. usted asume como ministro de Defensa probablemente la semana entrante. Muy seguramente, sí. ¿Y qué es lo primero que va a hacer, ministro? Con base a las decisiones es directrices fuertes en temas de contener la violencia y el crecimiento de estos grupos criminales. No podemos seguir creciendo. ¿Venezuela cómo lo va a manejar, ministro? Eso hace parte de un trabajo articulado con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí no solamente es de un ministerio. Y lo vamos a manejar acorde a las políticas de nuestro gobierno, pero tenemos que garantizar que al menos la casa esté en orden, que se hagan las cosas bien. Por ejemplo, ¿qué país está afectando el Chocó? ¿Panamá? Panamá es nuestro aliado, pero hay un problema delicado. Tenemos que expulsar ese cáncer del territorio colombiano. Y en el Catatumbo lo vamos a hacer. ¿Y cómo hace para expulsar ese cáncer en el Catatumbo si los señores que atacan del ELN ponen las bombas ayer, en Cúcuta y salen corriendo a esconderse en el gobierno de Maduro? Con un trabajo colaborativo con el vecino, con nuestro país Venezuela. ¿Y usted cree que puede haber trabajo colaborativo ahí? Tenemos que buscar las opciones, o sea, vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacer lo posible. Pero al menos que si pretendían entrar, que no ingresen. Y para que no ingresen, se requiere la inteligencia. Es el ministro de Defensa, el nuevo ministro de Defensa, el viejo general Sánchez, el hombre de la operación Esperanza. Viejo general, quiero decir, general antiguo. ¿Cuántos años tiene usted, ministro? 52. 52. Bienvenido al cargo, ministro. Me alegra saludarlo, me alegra conocerlo, me alegra escucharlo esta mañana y le deseo la mejor suerte. Muchas gracias, Néstor, y muchas gracias a todos. Sé que al igual que los pasajeros del avión, rezan porque le vaya bien al piloto. Y les agradezco eso, esto es un trabajo de todos y pues abierto también a cualquier retroalimentación, que si lo estamos haciendo mal o consideran que nos estamos equivocando en aquello, bienvenido el debate, pero que sea totalmente objetivo. Así es, ministro, y le deseo mucha suerte al piloto.
Amén. Gracias, señor. Al piloto Amén. Sánchez. El piloto, sí, el piloto en sentido metafórico, en sentido literal, ¿no? Porque es piloto de la Fuerza Aérea Sí, Colombiana. literal también. Ministro, y bueno, yo creo siempre en la fuerza superior, entonces que le acompañe y que abra caminos y que nos vaya bien a todos. Total, padre. Igual estoy convencido de esa fuerza superior. Vale. Les presento al ministro de Defensa, al general Sánchez. Un gusto que nos acompañe esta mañana aquí en Blue. Gracias y de nuevo, ministro, que sea lo mejor para usted. Si le va bien a usted, nos va bien a todos. Si el piloto sale bien, todos los pasajeros nos salvamos. Así es. Y entiendo también el momento histórico, no solamente en temas de seguridad, sino ambiente político. Que vienen unas elecciones y muy seguramente habrá detractores. Y le decía a mi hijo, que me comentaba ayer cuando me ayudó a colocar el traje militar por última vez. Me dijo, papá, mire, están hablando esto, que no puede, que no sé qué, que sé cuándo. Y le dije, hijo, muchos van a hablar bien, pero muchos también van a hablar mal. Usted sabe quién es su papá. ¿Cuántos años tiene su hijo? 10 años. 10. Chiquito. Sí, tengo que tomar Red Bull para jugar con él. Ministro, gracias, muy amable. Con gusto, Néstor. Señor piloto, 7 de la mañana, 31 minutos.